Evangelio de Juan. Versículo 14 y 15. Esto fue lo que sucedió después de que él hizo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. 14, voy a leer. Juan, capítulo 6, versículo 14. Aquellos hombres entonces, ¿cuáles hombres? Pues los que habían visto el milagro que él había hecho y se habían alimentado. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero mire lo que Jesús estaba viendo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte del Sol. Mire, hermano, estos hombres habían visto el milagro. Estos hombres habían visto digámoslo así, un predicador de la teología de la prosperidad. Al día de hoy, él había hecho un milagro, que había multiplicado panes y peces y había dado a un montón de gente para que se alimentara. Y al ellos ver eso, no, este es. Vamos a montarlo, o sea, vamos a darle un golpe de estado a Herodes, porque es que que hemos estado esperando como el que va a venir a montar el reino de Israel, físico, terrenal. Entonces, no, vamos a cogerlo y vamos a montarlo ya como rey, golpe de estado para Herodes. Jesús, en su infinita sabiduría, quería cuidar a los discípulos de eso. Ahora, los discípulos, hermanos, también habían, de cierta forma, pensado lo mismo que estos otros hombres. Porque acaso no estaban peleando de que, bueno, y entonces quién se va a sentar a la derecha y quién es el que va a seguir mandando acá, o qué, cómo es la cosa. Es más, cuando Jesús resucita y en Hechos ya va a ascender a los cielos, ellos dicen: Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. O sea, ahora que ya has resucitado, si vas a ser el rey acá en Israel, en la tierra, lo que hemos estado esperando. Pero Jesús quería cuidar a los discípulos, por eso les dice: no, por favor, se suben a esa barca y se van hacia el otro lado, y yo ya los alcanzo mientras que yo despido a la gente. Porque Jesús es sabio, porque Jesús conoce todo lo pasado, presente y lo porvenir, porque Jesús conoce nuestros corazones y porque Él sabe cuál es la mejor decisión. A veces ocurren cosas en nuestra vida que no tienen sentido y que nos afectan, y obedecer cuesta. Pero hermanos, podemos confiar en Jesús, que Él es sabio, y que lo que nos manda a hacer es porque está en su sabiduría y es sabe que es lo mejor para nosotros. Entonces Jesús envía a los discípulos a que se monten en la barca, los despide, pero Jesús dice que Él despide la multitud. Versículo 23, despide la multitud y sube a orar al monte aparte, y llegó la noche. Entonces, Jesús no solamente es sabio, sino que Jesús también es. ¿Ustedes creen que por qué Jesús, o hace 8 días vieron un poco de esto, por qué Jesús fue al monte a orar? Él nos enseñaba la intimidad que necesitamos tener nosotros también. Pero Jesús, ¿será que los metió a la barca y los obligó que se montaran a la barca sin saber qué era lo que venía? Bueno, Jesús también es un intercesor. Jesús fue a orar al Padre en la intimidad, pero también a orar para que los discípulos sobrellevaran lo que iba a suceder con fe. Porque Él sabía lo que iba a ocurrir. Él sabía que ese montar, obligar que se montaran a la barca, que se apartaran de esa gente que querían proclamarlo ya como rey,
el ir allá les iba a costar. Iba a haber una dificultad. Entonces Jesús también es intercesor. Mire, si entendemos esto, cuando usted y yo estamos en dificultades, entender que Jesús está ahí. En tu habitación orando contigo, intercediendo al Padre por ti. O al lado, a la derecha del Padre, orando por ti. Para que usted y yo podamos sobrellevar lo que viene. Yo creo que eso nos da más paz, no. Yo creo que eso nos llena más de confianza. Entonces, tenemos a Jesús como un rey sabio y a Jesús como un rey intercesor. Un rey intercesor. Pero entonces, miren lo que el texto nos sigue diciendo. Dice que él despide a la multitud que va aparte a orar, ¿cierto? Que llega la noche y sigue diciendo el verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar. Entonces nos muestra tres cosas. Una, que Jesús estaba en tierra, estaba en el monte, ¿cierto? Que era de noche ya. Y que la barca estaba en medio del mar. Eso nos muestra Mateo. Jesús estaba en tierra orando, se llegó la noche y la barca estaba en medio del mar. Para mí, los discípulos obedecieron a Jesús, ¿cierto? Ellos obedecieron, ellos montaron en la barca. Y a causa de la obediencia que ellos tuvieron, vino una dificultad. Entonces esto también nos muestra algo. Y es que no siempre que usted y yo estamos en dificultades, pasando dificultades, es porque estemos en contra de la voluntad de Dios. No siempre. Puede que usted y yo estemos en un pecado grande y a causa de eso estemos pasando aflicción. Pero lo que nos muestra este texto es que ellos estaban obedeciendo a lo que Dios les había, a lo que Jesús les había dicho. Y a causa de eso iba a ocurrir un acontecimiento difícil. Difícil. Entonces, Jesús está orando, está en tierra. Es de noche, o sea, llegó la noche. Dice que el texto que ellos los alimentó cuando cayó la tarde. Entonces, algunos dicen que los discípulos de pronto arrancaron, no sé, 7, 8 de la noche, se montaron en la barca y arrancaron. Y el texto nos dice que empezó el mar a soltarlos y había viento contrario y que era la cuarta vigilia de la noche. Sigue diciendo el 25. Ahora, entramos en la segunda narración, ¿cierto? La turbación. Entonces, está Jesús en la tierra, en el monte pues orando, llegó la noche, la barca está allá, dice que es la cuarta vigilia de la noche, o sea que, bueno, las vigilias se dividen en cuatro. La primera vigilia es de 6 a 9. O sea, dividamos el reloj, ¿cierto? La torta del reloj. Entonces, de 6 a 9, una vigilia. De 9 a 12, segunda vigilia. De 12 a 3, tercera vigilia. Y de 3 a 6, la cuarta vigilia. Y dice que fue la cuarta vigilia. O sea que ellos habían estado más o menos desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana remando. ¿Alguno acá de pronto se ha montado en una barquita y ha remado y uno al otro día amanece hundido de acá? Ahora imagínense ustedes 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 horas remando. Pero no era cualquier remar, porque resulta que estaban remando en una tempestad. Dice que los vientos eran contrarios, o sea que era aún mucho más difícil. Y si podemos ver el texto, si ustedes me acompañan, porque por eso es que es bueno mirar los otros textos, porque enriquecen
el estudio, vamos a Marcos 6, 45, 52, perdón, Marcos 6, 45 al 52. Miremos el verso 48, ¿qué nos dice? Dice, y viéndonos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos. Y quisiera también mostrarles a Juan, vamos a Juan. ¿Qué otra cosa nos dice Juan de eso? Entonces, miren, acá nos está mostrando, o sea, el Espíritu Santo por medio de Marcos nos está dando otra cosa, que era que estaban con gran fatiga, o sea, no era que ellos estaban ahí, no, ya, o sea, 7 horas remando, ya estaban con gran fatiga y además en medio de una tempestad, una tormenta. Nos dice Juan, en el Juan, capítulo 6, versículo del 15 al 21, nos dice, que se levantó el 18, el 19, creo que era el 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, ustedes miren, no solo estaban fatigados, no solo habían remado 7 horas, sino que Juan ya nos da una pequeña distancia. Entre 25 y 30 estadios. Ahora, un estadio, mis hermanos, un estadio es considerado en medida como 180 metros. Entonces podríamos decir que ellos habían remado entre 4.5 kilómetros o 5.4 kilómetros. Hagamos más o menos el cálculo. Todos acá conocemos dónde queda Zenú. Vamos que más o menos aquí a Zenú. Ahora la pregunta es, si yo me paro allí, o me paro, pongamos que nos paremos más arribita. Tú y yo, estando acá, estamos muy arriba, estamos en una montaña. De aquí a ver, alcanzamos a ver a Zenú. ¿Cierto que no? Pero el texto dice que él los vio. Marcos no lo dice. Marcos no lo dice. Y viéndoles remar con gran fatiga. ¿Qué nos muestra este texto más de Jesús? Él es omnisciente, omnipresente. Él ve lo que está pasando en nuestras vidas. Él lo ve. Eso no se sale de la vista de él. Ahora, él no solo nos ve, porque es omnisciente, omnipresente, sino que él va a nuestra ayuda. Porque él nos ama. Entonces, la gran dificultad o la turbación, ellos están en medio de la tormenta, remando fatigados. Jesús dice que los ve y arranca a la cuarta vigilia, o sea, a las 3 de la mañana Jesús decidió arrancar para allá. Cogió el otro bote que había ahí y empezó a remar para ir allá. No, más milagroso, él cogió, se tiró al agua y empezó a nadar. De hecho, si Jesús hubiera llegado allá nadando, pues sería un milagro, ¿cierto?
4.5 kilómetros, 5.4 kilómetros nadando. Pero no, él llegó caminando. Es lo que nos dice el texto. Llegó caminando. Ahora, hermano, en medio de la noche, en medio de una tormenta, a 5.4 kilómetros en medio de la mar, Jesús con un gran GPS llega hasta ese lugar. Caminando. Pero eso parece que no alegraran a los discípulos, sino que los turbaran más. Porque sigue diciendo el texto, continúa diciendo el texto, que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡es un fantasma! Y dieron voces de miedo. Ahora, este término acá de que dieron voces de miedo es como si hubieran llorado o gemido. Pero bueno, no le demos duda a los discípulos. Tú y yo estamos en medio de la mar, en un barco, en una barquita, remando fatigados. Y comenzamos a ver una sombra que se acerca. Hermanos, Jesús es todopoderoso. Nadie en la faz de la tierra puede andar sobre las aguas. De hecho, mire, aún en muchas culturas, el andar sobre las aguas es una muestra de Dios. Los egipcios pintaban dos piecitos con unas olitas para representar a Dios. Solo Dios podría hacer esa proeza. Por eso les digo, sería milagroso si él llegara nadando. Porque nadar tantos kilómetros en medio del que estaba endurecido el mar. Pero él decidió llegar caminando para mostrar su poder, para mostrar que él es todopoderoso. Entonces, mire, hermano, estamos frente a un rey que es infinitamente sabio, un rey que es intercesor, un rey que todo lo ve, un rey que es todopoderoso. Ese es el Jesús que nos está hablando acá la Biblia. Y miremos cómo llega Jesús, porque si usted y yo fuéramos Jesús, fuéramos a la ayuda de ellos caminando, cuando estuviéramos llegando, ¡un fantasma! ¡Hombre, la bobada, hombre, que soy yo! ¡Mire! Ustedes sí no. Pero no, Jesús es paciente y mire con el amor que los trata. Y de hecho, él mismo se reconoce como Dios. Mire lo que dice. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Tengan ánimo. Porque están así, tengan ánimo. Pero mire lo que les sigue diciendo. Yo soy. Ahora no digo, soy yo. Yo soy. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés preguntó en la zarza, cuando le ordenó Dios, por medio de la zarza ardiente, cuando le habló, que fuese a Egipto por su pueblo a liberarlo? Él le dijo, ¿y quién voy a decir que usted es? O sea, yo voy a llegar allá, me voy a presentar, ellos me conocen, y les voy a decir, no, Dios nos va a liberar, todo eso, pero dígame, ¿quién les digo yo que yo soy? Acá Jesús se está presentando como ese yo soy. El mismo que liberó al pueblo de Israel, el mismo que permitió que caminaran
en el desierto y su ropa no se gastara y sus pies se hincharan, el mismo que les dio la nube para cubrirlos en el día y la nube de fuego para orientarlos en la noche, el mismo que abrió el mar, el mismo que alimentó a cada 5,000, sanó enfermos. Dios, Dios, yo soy, no temáis. Cuando Jesús se les presenta a ellos como yo soy, el gran yo soy, y les dice, no temáis, no temáis. Entonces vemos no solo que Él es todopoderoso, sino que Él es Dios. Que Él es Dios. Pero continuamos. Entonces ahí pasamos al tercer punto, que es la fe. ¿Por qué la fe? Porque mire lo que sigue diciendo. Dice entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, hay una gran controversia entre esta pregunta que ya hace Pedro, pero yo creo que la que más se acerca es Pedro tenía la seguridad de que estaría mucho mejor como Jesús en las aguas que en la barca. Y por eso le dice, si eres tu Señor, dime yo. Dime yo. Ahora, Pedro nos muestra acá una fe muy grande, pero también nos muestra una duda muy grande. ¿Será que usted y yo no nos vemos ahí, Pedro? Unas veces tenemos una fe que uno dice, ay, hoy me levanté con la aurora. Y lo que se venga, porque no me tumba. Otras veces. Porque miren lo que pasó. Jesús le dice, ven. Ahora Pedro no le está diciendo a ellos, ese Jesús, yo voy a ir donde él. Yo me voy a tirar donde él. No, le dice, Jesús, dilo tú, da tú la orden. Y yo voy. Y Jesús le dice, ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas. Ahora, que Jesús andara sobre las aguas, pues él es Dios. ¿Cierto? Eso es un milagro. Pero él es Dios. Pero que Pedro andara sobre las aguas es aún un milagro más grande. Porque era Jesús el que estaba permitiendo que Pedro andara sobre las aguas. Pedro comienza a andar sobre las aguas, pero el texto nos dice qué fue lo que pasó con Pedro. Y hermanos, es lo que nos pasa a nosotros, tenemos que ser sinceros. Llegó la duda, colocó la mirada que tenía en Jesús, en lo que había a su alrededor. Y es lo que nos sucede a nosotros. Estamos metidos con el Señor, con una devoción, con una oración diaria, un devocional, estudiando la escritura. Pero llega una dificultad, como si se nos borrara todo eso, como si quitáramos la mirada del Salvador y la pusiéramos en lo que hay alrededor. Porque dice el texto, descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero ahí estuvo el Pedro. Ahí estuvo el Pedro. Al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Lo movió lo que había de alrededor. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando colocamos la mirada en el hombre, en otra cosa, en los problemas, aún en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia habilidad, en nuestra propia profesión, nos
Nos hundimos, hermano, nos hundimos. Si no tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, nos hundimos. Y es lo que le pasó a Pedro. Pero, hermano, la misericordia de Dios es tan grande. Su gracia es tan infinita y tan inmensa. Porque ahora nos muestra que Jesús no es solo un rey sabio, que no es solo un rey intercesor, que no solo es un rey todopoderoso, que no es solo un rey que todo lo ve y que tiene cuidado de los suyos, sino que es un rey salvador. Jesús es un salvador, porque es precisamente lo que Pedro hace al sentir que se estaba hundiendo y que comenzó a hundirse, comenzó a dar voces diciendo: Señor, sálvame, sálvame. Y Jesús extiende su mano, dice que se asió de él, lo cogió, lo apretó, lo sacó y le dijo que: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero yo estoy aquí, yo te mandé a que vinieras, viniste en pos de mí, ¿por qué miraste lo otro? Él es un salvador, Él es un salvador. Él te salvó a ti y a mí cuando estábamos perdidos, hundidos en el fango. Cuando el Espíritu Santo permitió que dijéramos: Señor, me arrepiento, me ayuda. Él es un salvador. Él es un salvador. Y aunque de cierta forma refiere a Pedro, Jesús tiene una gran paciencia. Es que había acabado de hacer algo extraordinario. Ellos vieron cómo alimentó todo ese montón de gente. Ahora, habían visto que había llegado caminando sobre las aguas. Y aún así ellos no entendían. Aún así ellos no entendían. Pero Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Entonces, hermano, Pedro nos muestra acá la fe, pero también la duda. Ahora, yo creo que es una pregunta que nos debemos hacer siempre que estemos en dificultad. ¿Por qué estoy dudando? ¿Por qué estoy dudando? Bueno, pero entonces ahora vamos a pasar al último punto, y es la adoración. Porque cuando ocurre esto, dice que ellos dos suben a la barca, que se calma el viento. Juan enriquece aún más esto, o coloca más milagroso esto, porque es un milagro también. Él sube a la barca, inmediatamente se calma la tempestad. Pero Juan nos enriquece más y nos dice en el verso 21 que ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, y cuando llegó enseguida a la barca, cuando llegó enseguida a la tierra de iban. O sea, no solamente cuando él se subió a la barca ocurrió que la tempestad se calmó, sino que enseguida la barca llegó a donde llegó. Pero entonces mire lo que hicieron los discípulos, y es lo que nosotros también debemos de pensar. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, y diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hermanos, hay una realidad en la vida cristiana. La vida cristiana no es como la muestran en el televisor de pared sufrir. Eso es una farsa, eso es una mentira, eso es una herejía.
pare de sufrir. No. De hecho, Jesús les dijo que en el mundo tendrán aflicciones, se lo dijo a los discípulos y por ende nos lo dice a nosotros como discípulos también. Entonces hay una realidad. La vida a causa del pecado, de la caída del hombre, tendremos aflicción en esta tierra. También este texto nos muestra algo, y es en la vida del creyente, del discípulo. Debemos confiar en Dios. Debemos confiar en Jesús. Solo si entendemos esto, solo si entendemos que estamos frente a un Dios todopoderoso, a un Dios compasivo, a un Jesús intercesor, a un Jesús sabio, a un Jesús paciente, a un Jesús salvador, podremos llegar a la convicción de adorar. Si no, mis hermanos, si no, va a llegar cualquier tempestad y nos va a tirar al suelo. Y bueno, por la misericordia de Dios nos levantamos. Pues nos da la mano pacientemente y nos dice, ¿por qué dudaste? Pero hermano, tenemos que tener la convicción para adorarlo. Esta semana estaba hablando, precisamente estaba hablando con un amigo de este texto. Él es hijo de pastor. El papá de él ya está retirado. Ya estaba muy anciano y ya se retiró. Vive en una finquita por allá en Porce. Él me dice que aunque ya no tiene las suficientes fuerzas, aún todavía trata de congregar la gente que hay al poquito alrededor donde él está. O sea, él dice que eso es una tarea que no termina, que aunque él se retiró pues de la iglesia porque ya no tiene las fuerzas, él aún sigue con esa pasión. Y me contaba que alguna vez en su vida ellos él perdió a su hermano, o sea, al hijo del pastor. El pastor perdió al hijo, lo mataron. Y que fue algo pues muy trágico y muy doloroso. El día que estaban en el entierro, cuando ya lo estaban bajando con las cintas al hueco, toda la gente estaba llorando. El amigo mío me decía, hermano, eso fue una cosa, o sea, yo sentía que cada vez que bajaba unos centímetros, ese ataúd se desgarraba mi corazón. Y yo sé que en medio de las dificultades se puede adorar. Y no porque yo lo hice, sino porque yo vi a mi papá haciéndolo. Entonces, él me cuenta que en ese momento pues, que lo estaban bajando, este pastor se arrodilló. Se arrodilló. Y comenzó a entonar esta canción. Puedo confiar en el Señor. Él me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor. Él me va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer y no brillara más, yo igual confío en el Señor. Él me va a ayudar. Puedo descansar en su poder, puedo descansar. Si el sol llegara a oscurecerse y no brillara más, yo igual confío en el Señor. Él me va a ayudar. Fue muy bonito porque pues estábamos hablando de esto y estamos compartiendo lo difícil que es a veces algunas situaciones, pero que igual hay que confiar en el Señor. O sea, que igual Él está ahí. Y él entonces me cuenta y me dice, hermano, o sea, se puede adorar en medio de la dificultad. Y me contó eso, entonces lo quería compartir con ustedes. Porque eso, mis hermanos, miren, o sea, este texto nos muestra el corazón de los discípulos siendo formado. Y Dios y Jesús los manda a ese lugar para hacer ese trabajo. Miren, las dificultades que vienen a nuestra vida y lo que estamos pasando y lo que muchos de nosotros podemos estar pasando en este momento. Véalo como el laboratorio en el cual Jesús está moldeando tu vida y mi vida para que tengamos una fe más madura y para que podamos realmente adorarlo con todo nuestro ser.
con todo nuestro ser. Pero vuelvo y les repito, hermano, solo lo podemos entender si reconocemos que Jesús es sabio. O sea, que lo que nos está pasando, Él lo permitió que pasara, porque Él es infinitamente sabio y sabe lo que está haciendo. Él está ahí, intercediendo por ti y por mí. Que nosotros no, a veces pensamos, no, Dios es que no está viendo lo que me está pasando. Dios es que, Jesús es que no ve lo que está ocurriendo. O sea, parece que yo me hubiera perdido la vista de Él. No, Jesús cuida de los suyos. Él ve nuestra aflicción, ve nuestro corazón. Jesús es todopoderoso. Si Él es sabio y sabe que lo que te está pasando tiene que pasar, que tiene que ser así, y Él es todopoderoso, habrá algo que se salga de control, habrá algo que se salga de las manos de Él, habrá alguna tormenta que pueda ahogarnos, habrá alguna duda que entre a nosotros que pueda permitir que nos hundamos. No, porque Él es Salvador y Él es compasivo y lleno de amor. Y ahora, para aquellos que están acá sin Cristo, usted solo puede experimentar que Él esté a su lado en depositar la confianza si lo reconoce como el Señor de su vida, si se arrepiente y viene a Él con fe. De lo contrario, mi hermano, mi hermana, de lo contrario, el que está acá sin Cristo, amigo, amiga, de lo contrario, déjeme decirle, usted sí está en graves problemas, porque va a tener que sufrir la tormenta del juicio de Dios y la condenación eterna. Pero hay un rey digno de confianza, y ese es Jesús. Ven a Él en arrepentimiento y fe, y podrás experimentar el depositar la confianza de tu vida en Él. No que se acaben tus problemas, pero sí que tengas paz en medio de la tormenta. Vamos a orar, hermanos. Señor, eres un rey maravilloso. Porque aún en medio, Señor, de nuestras dudas, nuestra poca fe, nuestra impaciencia de querer solucionar las cosas ya, de ser egoístas, y querer hacer las cosas como yo quiero y como creo que son. Señor, tú tienes misericordia de nosotros y nos muestras lo que tú eres, ese gran Salvador, ese gran Rey digno de confianza. ¿En quién pondremos la confianza, Señor, sino en ti? ¿Y quién más? Solo en ti. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por poder entrarnos en esta historia y poder verte a ti en cada versículo. Poder verte a ti, poder ver tu esencia, tus atributos, lo que tú eres, Señor. Gracias. Gracias por eso. Ayúdanos, Señor. Tenemos, yo, Señor, tengo que pedirte perdón, Padre, porque vemos a Pedro como, ay, qué discípulo, definitivamente tan terco, pero nosotros somos doblemente, yo soy doblemente torpe y que ayúdame, Señor, por favor, que los bendiga. Y ayuda a que hoy, Señor, se hayan abierto nuestros ojos y tú realmente hayas sembrado esa semilla en cada corazón, para que dé mucho fruto, para que cada día maduremos en la fe y confiemos más en ti.
Solo tú eres digno de confianza, Rey. A ti sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén.